Un cordial saludo para todos y todas. A continuación voy a referirme a la revista chilena CAL, Arte y Expresiones Culturales, cuyo primer número fue lanzado en junio de 1979 bajo la dirección de Luz Pereira Correa. Esta revista contó con un número de colaboradores nutrido y, como lo anuncia en su primer editorial, pretende informar los hechos que son cultura. Esta intención programática no es menor. La revista respalda una idea de cultura vinculada a la literatura, la poesía, las artes plásticas, la fotografía, la música, el cine, a los que considera ser los centros de interés más profundos de la realidad actual. Desde el comienzo, y en sus próximos números, que solo llegarían a sumar 4, se incluyeron artículos, notas, entrevistas y una suerte de cartelera de eventos en un intento de que todos los campos vinculados a la producción cultural tuvieran cabida dentro de la publicación. Analizar la riqueza y complejidad de los debates que CAL logró articular a través de las diferentes voces vinculadas en cada campo de la producción cultural desborda el análisis que les propongo. Aquí me referiré a los debates relativos a las artes plásticas consignados en la publicación. A través de ellos se puede esbozar el panorama del campo del arte chileno en un momento en el que el país estaba en dictadura y las instituciones del arte en pugna por rendir cuentas a esas circunstancias históricas. Como también es posible rastrear los diferentes discursos vinculados al conceptualismo latinoamericano que tomaron forma en los países de la región entre los años 60 y 80 del siglo XX y que en el caso del arte chileno se vincularon con las prácticas artísticas de vanguardia que se consolidaron después del golpe militar de 1973. Desde su primer número, CAL se convirtió en una plataforma para difundir las prácticas artísticas más recientes, los discursos teóricos que las respaldaban y las tradiciones vanguardistas con las que dialogaban. Esto es visible en varios de los artículos vinculados a la sección Artes Plásticas, que aparecen en los 4 números. En su primera edición, esta sección se inaugura con un artículo llamado La escena americana, una traducción del crítico de arte italiano Achille Bonito. Este texto ofrece una radiografía de la escena vanguardista estadounidense, vinculándola con una tradición del arte europeo precedida por la figura de Joseph Beuys. Otro texto publicado en la 4ª edición es El desnudo en el arte contemporáneo, por Juan Dávila, que reafirma esas tradiciones vanguardistas con las que la revista tenía afinidad. Dávila, a partir de una colección de citas de artistas como Duchamp, Picabia, Ray, Warhol, Lindery, Lepe, entre otros, nos explica la manera en que estos artistas han abordado el desnudo en sus obras. Menciono estos 2 textos porque son ilustrativos de la línea editorial de la revista, que estaba alineada con prácticas experimentales europeas y norteamericanas, pero lo más importante, con prácticas vanguardistas locales, que apoyaban no solo editorialmente. La revista nace vinculada a la Galería CAL, Coordinación Artística Latinoamericana, que funcionó en el centro de Santiago, y fue la primera galería en trabajar con artistas jóvenes que tenían una propuesta experimental en torno al arte creado y también pues posibilitaban una reflexión estética frente a las mismas obras que presentaban. En este sentido, CAL, la revista, era una extensión de un proyecto más amplio que articulaba y respaldaba las prácticas vanguardistas que posteriormente la crítica de arte y teórica cultural Nelly Richard nombraría bajo la categoría escena de avanzada. Esta designación abarca un grupo de prácticas artísticas y poético-literarias chilenas no oficiales que se distinguieron a partir de 1977 por sus experimentaciones en formatos, lenguajes y técnicas. Estas experimentaciones confrontaron decididamente el academicismo de la tradición, el oficialismo de la dictadura y, en algunos casos, la sensibilidad de la izquierda ortodoxa. Estas prácticas también hacen parte de las estrategias de pensamiento que desarrolló el conceptualismo latinoamericano, tal como lo sostiene la crítica e historiadora de arte Mari Carmen Ramírez, que siempre tuvo, abro cita,
una situación dialógica con varias de las tradiciones artísticas tanto de Europa como de los Estados Unidos. No obstante, al igual que cualquier otra tendencia oriunda de zonas no hegemónicas, el trabajo de los artistas latinoamericanos se embreñó en un modelo de asimilación-conversación ampliamente guiado por la dinámica interna y las contradicciones del contexto local. La irrupción del conceptualismo en América Latina no solo le sigue los pasos muy de cerca, sino que en muchas instancias claves se anticipó en algunos desarrollos de importancia al arte conceptual hegemónico de los centros. Cierro la cita. Esta discusión va a tener cabida dentro de Cal y es completamente rastreable en el segundo artículo de su primera edición llamado Dos enfoques de la plástica, que incluyó opiniones de la crítica cultural y ensayista Nelly Richard y del crítico de arte Waldemar Sommer. Las opiniones que se registran en este texto son ilustrativas de la forma en que se desarrolló el debate acerca del arte chileno de la época. Richard, quien va a tener una participación importante dentro de la revista, va a representar a quienes entendieron que las prácticas artísticas que acontecían en Chile en ese momento respondían a una toma de conciencia histórica por parte de los artistas que implicaba nuevos mecanismos de producción. Por su parte, Sommer la supeditaba a las tradiciones estilísticas nacionales y extranjeras, desconociendo el cambio de paradigma que representaron en su momento. Las afirmaciones que Richard expresa en este artículo acerca del panorama de la plástica en Chile durante el 78 explican en alguna medida sus futuras participaciones como articulista y también como editora de los números 3 y 4 de la publicación. Por ejemplo, en este artículo, la influyente crítica señala que fueron las exposiciones colectivas las que permitieron evidenciar una nueva problematización del arte en Chile. Uno de los aspectos de esta nueva problematización a la que se refiere Richard es al uso generalizado por los artistas de recursos fotográficos, pero que en opinión de la crítica muchas veces ocurría de forma irresponsable al usar, abro la cita, la fotografía como mero medio técnico sin la menor conciencia acerca de la función como vehículo ideológico, cierro la cita. Esto explicaría entonces el énfasis que después se le hará a la fotografía en los números posteriores 3 y 4 en los que se invitan artistas como Jaime Villaseca o Paz Errázuriz a publicar obras o a escribir, pero también en la difusión de artículos teóricos que buscaban una difusión más concienzuda, digamos, del medio. Otras apreciaciones a los que se refiere Richard en este texto, Dos enfoques de la plástica, que vale la pena, digamos, mencionar, son su señalamiento de una desvinculación del contexto chileno de los artistas que están en el extranjero y por otro, un diagnóstico de la total caducidad de experiencias artísticas asimilables al surrealismo, al pop y a la nueva figuración, porque las consideraba, según la crítica, parte de una tradición ilusionista del arte. Entonces, estos dos diagnósticos reafirman la posición de la crítica cultural por un arte vinculado al contexto, posición compartida por varios de los colaboradores de Cal y que es también rastreable en la revista. Por ejemplo, en la nota editorial del primer número se lee: no queremos separar el arte de la vida, la inteligencia de la sensibilidad, el taller del artista del hombre de la calle. Como también se puede ver en palabras de algunos participantes, incluidos en una importante sección de la revista, dedicada a dar cuenta de distintos aspectos de la actividad cultural a través de unos breves cuestionarios que se dirigían a destacados agentes del campo de la cultura. En este caso, agentes vinculados al campo de las artes plásticas a quienes se les pidió su opinión sobre el tema que da nombre a la sección, la crítica de arte en Chile. Allí se pueden leer afirmaciones como la de Gaspar Galaz, quien considera que el arte nacional tiene como característica primera, en la mayoría de los casos, una militancia con la vida y tratando, a través de una modificación y rescate de nuevos medios plásticos, de velar la compleja situación humana contemporánea
que vive la sociedad chilena. En la opinión, por ejemplo, del artista Elías Asdarme, que también participa en esta sección, afirma que él asume el ejercicio artístico como un accionar en un sistema de innumerables y complejas coordenadas y que busca desde allí ingerir sobre los acontecimientos que le toca vivir trabajando con ellos y desde ellos, como protagonistas de una época en emergencia. Esta actitud radical, digamos, era una necesidad en un contexto de dictadura, pues que la revista asume y lo pone de manifiesto, incluso en la misma tarjeta de suscripción incluida en el primer número, en la que se afirma: leer Cal es tomar partido en un mundo donde todos lo toman, es aceptar combatir por el arte, la cultura y la libertad. Estos tajantes puntos de vista, pues, de la publicación y también los puntos de vista expresados por Richard en el texto referido contrastan con las afirmaciones del crítico Sommer, quien también ofreció su diagnóstico del campo del arte chileno. Este crítico procuró una selección más incluyente que no solo daba un espaldarazo a los artistas que estaban fuera de Chile, sino que también señala artistas dentro de las manifestaciones que Richard daba por caducas. Pero lo más interesante acá es que el crítico formula una pregunta que dice lo siguiente: en general, ¿existe acaso un solo país en América Central o del Sur que haya sido capaz de darse un real lenguaje plástico propio? Un no indudable se impone a la pregunta, pretender lo contrario, chauvinismo superficial, cuando no, tonta ceguera. A pesar de ello, semejantes aportes, gestados desde luego en suelos extraños a Chile, en buena medida, adquieren aquí una fisionomía quizás particular. Ahí cierro la cita. Para la época, estas afirmaciones pues representan una voz de negación de las poéticas vanguardistas propias que estaban emergiendo en Chile en su momento. Y si bien no queremos caer en generalizaciones, pues la recepción de estos dos diagnósticos ofrecidos por Richard y por Sommer genera una polémica que se vuelve de bandos. De hecho, en la segunda edición de Cal aparece un texto que va a ser clave, que se llama El arte en Chile, una historia que se recita, otra que se construye, de Nelly Richard también, que cobra interés porque justamente, como lo señala el investigador Nicolás Rabó, es el primer programa que resume los postulados de la vanguardia respecto a vías materiales e históricas que habrían de asumir los nuevos procesos de arte y crítica. Cierro la cita. En este texto, Richard no solo amplía sus postulados, sino que definió una parte de lo que caracteriza su apuesta investigativa y curatorial, convirtiendo este escrito en un texto manifiesto. Este llamado no era otro que empezar a reconocer la emergencia de un arte que debía tener conciencia histórica para, en palabras de la crítica, abrir procesos creativos a partir de situaciones vida dinamizadas. En el fondo, realmente lo que estaba, digamos, ahí sobre la mesa era una disputa por la historia y sus discursos, pero no solo del arte y su oficialidad, sino también de la vida social en su conjunto. Por eso Richard aboga por entender el arte como un hecho cultural y asumir críticamente el lugar de enunciación desde el que se habla, pues no hay lecturas inocentes, cada sociedad es responsable tanto de la historia que construye como de la historia que recita. Para este momento, esta crítica cultural pues ya participaba de uno de los debates que fue imperativo en el continente, donde ella, junto con otros críticos de la época, estaban pensando el arte latinoamericano desde una perspectiva local, reafirmando su lugar de enunciación y definiendo unas categorías propias de pensamiento para teorizarlo desde el sur. Sus nuevas ideas se enmarcaban en un giro discursivo que en el arte latinoamericano se expresó en una nueva conciencia de resistencia que partió de la afirmación de una subjetividad latinoamericana como desafío al centro, como otorgador de sentido y espacio articulador de la modernidad. Por eso mismo tiene mucho sentido el espaldarazo que le da Cal a la difusión del pensamiento del crítico y gestor argentino Jorge Glusberg y a las actividades del llamado Grupo Centro de Arte y Comunicación, CAIAC. A través de varios artículos publicados en las ediciones 2, 3 y 4, el trabajo pues de este grupo se ve, digamos, afín
a algunas de las líneas editoriales de la publicación chilena. La vocación, digamos, como vanguardista de los proyectos reseñados por Cal, pues demuestran las afinidades selectivas de la publicación, que no solo se manifestaba en la elección de los contenidos, sino también en su formato, en su diseño, pero quizás uno de los aspectos más innovadores fue lo que se denominó aproximaciones al concepto de ocupación de la página de una publicación de arte como soporte de arte. Este título alude a una sección de la revista que incorporó una obra original como parte intrínseca de la publicación, pero también a una suerte de manifiesto que hace Richard, en el que se consignaron algunas afirmaciones que se convirtieron en principios programáticos del conceptualismo chileno en su momento. Los artistas que ocuparon la página en su momento fueron Rodrigo Cosiña, Carlos Lepe, Carlos Altamirano y Catalina Parra. En general, toda la información referida a la sección de artes plásticas publicada en Cal es sin duda un espacio de análisis para entender las formas en que se desarrolló y teorizó el conceptualismo latinoamericano y en el contexto específico del campo del arte chileno, en un momento además en el que la actividad creativa e intelectual se encontraba severamente restringida. La revista no solo se dio a la tarea de propiciar un espacio de intercambio de ideas entre diversos agentes culturales, sino también señalar y proponer las prácticas culturales que no estaban siendo instrumentalizadas por el régimen, que en aras de suprimir cualquier manifestación de disidencia, coaptó todos los espacios que hicieran frente a una comunicación alterna. Cal decididamente confrontó la oficialidad, buscando incidir en la disputa discursiva que tenía implicaciones no solo en la forma como se practicaba y se discutía el arte, sino también en la vida social de cientos de personas que fueron sometidas al terror y empobrecimiento que desató la dictadura. Entonces, la insistencia del arte vanguardista chileno de vincular arte y vida y la postura teórica de algunos agentes culturales de hacerse cargo de construir la propia historia no eran asuntos meramente discursivos, por el contrario, constituían una toma de posición vital y consciente con las circunstancias políticas y culturales que atravesaban sus formas de producción artística y sus maneras de producir pensamiento, que Cal claramente consignó en cada uno de sus 4 números.